El colesterol, estructura y metabolismo. El colesterol 3-hidroxi-5,6-colesteno es una molécula fundamental para la vida, con funciones estructurales en las membranas celulares y como precursor de hormonas esteroides, ácidos biliares y vitamina D. Su síntesis ocurre en el hígado a partir de acetil-CoA, iniciando con su conversión en mevalonato. Como lípido, el colesterol no se mezcla con el agua, lo que dificulta su transporte en la sangre, ya que está compuesta mayormente por agua. Para solucionarlo, el cuerpo lo encapsula en lipoproteínas, estructuras formadas por grasas y proteínas, que lo transportan a diversas partes del organismo. Se obtiene tanto de la dieta como de la síntesis hepática a partir de grasas absorbidas en el intestino. Su adecuado equilibrio es crucial, ya que niveles elevados en sangre pueden favorecer la aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares. Las funciones del colesterol son las siguientes. Es necesario para producir las membranas de nuestras células. Sirve para que el cuerpo fabrique bilis, fabricación de hormonas como la testosterona y el estrógeno, y fabricación de vitamina D. El colesterol proviene de dos fuentes. La dieta vía exógena. Aquí, el intestino absorbe el colesterol de la dieta y lo va a transportar hacia el hígado con la ayuda de lipoproteínas. A las lipoproteínas que llevan el colesterol desde los intestinos hacia el hígado se les llama kilomicrones. La segunda forma de obtener colesterol es mediante la vía endógena. Aquí, nuestro cuerpo va a sintetizar a la molécula del colesterol desde el inicio. Los 27 átomos de carbono que contiene la molécula de colesterol derivan del grupo acetil de la acetilcoenzima A. Recuerda que la acetilcoenzima A es un acetato activado. En seres humanos, todas las células que contienen núcleo tienen la capacidad de sintetizar colesterol. El hígado y el intestino contribuyen a casi el 10% de la síntesis total del colesterol. La síntesis del colesterol se lleva a cabo en el citosol, y el acetil-CoA necesario se puede obtener de varias fuentes como la beta-oxidación de ácidos grasos, la oxidación de aminoácidos cetogénicos como leucina y lisina y la reacción de piruvato deshidrogenasa. Acetil-CoA transportada fuera de las mitocondrias se encuentra en forma de citrato, que se cinde en acetil-CoA y piruvato por citrato liasa. Primero, dos acetilcoenzima A se condensan para formar acetoacetil-CoA. Esta reacción es catalizada por la acetilcoenzima A acetiltransferasa o también conocida como tiolasa. El acetoacil-CoA se condensa con una acetilcoenzima A adicional para formar el compuesto de 6 carbonos denominado 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA o también conocido como beta-hidroxi-betametilglutaril-CoA, HMG-CoA. Esta reacción es catalizada por la HMG coenzima A sintasa citosólica. Ahora el HMG coenzima A se va a reducir a mevalonato. Para ello se requiere que dos moléculas de NADPH donen 2 electrones cada una. Esta reacción es catalizada por la HMG coenzima A reductasa o 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa. Esta enzima es una proteína integral del retículo endoplásmico liso. La enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa es una de las enzimas más reguladas del cuerpo humano. Esto es por su importancia en la síntesis de uno de los lípidos más importantes para el cuerpo. El mevalonato que se formó hasta aquí va a ser convertido en unidades de isopreno activado. Para formar estas unidades se requiere ATP. Tenemos entre 4 y 5 pasos catalizados por enzimas. Posteriormente tenemos que 6 unidades de isopreno activado se van a condensar secuencialmente para formar una molécula de 30 carbonos denominada escualeno. La formación de escualeno no se da directamente, sino requiere la participación de varias enzimas. La última enzima, denominada escualeno sintasa, requiere NADPH. Mediante ciertas reacciones, el escualeno se convierte al anosterol. El anosterol contiene el núcleo esteroideo de 4 anillos. Finalmente, tenemos que el colesterol se va a formar a partir del anosterol. Aproximadamente son 20 reacciones químicas que ocurren en la membrana del retículo endoplásmico. Este proceso mayormente ocurre en el hígado. Las zonas en donde se encuentran las enzimas de la síntesis de colesterol son el citosol y el retículo endoplásmico liso.
Regulación transcripcional. En el retículo endoplásmico se encuentran los factores denominados proteína de unión al elemento regulador de esteroles, SREP, y proteína activadora de escisión, SCAP. Estos factores se encuentran unidos una vez disminuye la cantidad de colesterol en el citoplasma. Se transportan en vesículas al aparato de Golgi, donde participan proteasas SP1 y SP2, las cuales encienden al SREP de SCAP. Es así como SREP puede transportarse al núcleo para promover la producción de las enzimas necesarias para sintetizar colesterol. Entre ellas, la enzima hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, enzima reguladora de la vía, por lo que aumenta la síntesis de colesterol. Por otro lado, si la concentración de colesterol en el citoplasma es alta, el transporte SREP-SCAP al aparato de Golgi no se llevará a cabo y disminuirá la síntesis de colesterol. Degradación proteolítica. Cuando hay altos niveles de colesterol citoplasmático, se favorece la degradación de la HMG-CoA reductasa, hidroximetilglutaryl-CoA. Modificación covalente. En presencia de glucagón, se activa una cascada de señalización que fosforila e inactiva la HMG-CoA reductasa. En cambio, la insulina la desfosforila y la activa, promoviendo la síntesis de colesterol. Esterificación y transporte en sangre. En la sangre, el colesterol circula mayormente en su forma esterificada. Esta forma se genera por dos vías. Intracelularmente, mediante la enzima ACAT, colesterol aciltransferasa. En HDL, gracias a la enzima LCAT, lecitina colesterol aciltransferasa, que transfiere un ácido graso de la lecitina al colesterol. Síntesis y circulación de ácidos biliares. Los ácidos biliares se sintetizan en el hígado a partir del colesterol. Se generan ácidos biliares primarios, ácido cólico y quenodesoxicólico, que se almacenan en la vesícula biliar y se liberan en el intestino durante la digestión. Allí, la microbiotina intestinal los transforma en ácidos biliares secundarios. Aproximadamente el 95% de estos se reabsorben en el intestino y regresan al hígado, en un ciclo llamado circulación enterohepática. Excreción del colesterol. El colesterol no se degrada directamente en el organismo. Su principal vía de eliminación es mediante la conversión en ácidos biliares, pero solo una pequeña fracción de estos se excreta realmente. Por ello, no se recomienda un consumo excesivo de colesterol en la dieta. Por último, se hablarán de los productos derivados del colesterol. El colesterol es precursor de varias moléculas importantes, como hormonas esteroideas, vitamina D, ácidos biliares y isoprenos activados. Estos últimos permiten la síntesis de ubiquinona, coenzima Q, esencial para la cadena respiratoria. Los lípidos son esenciales para el cuerpo humano, pero estos comparten una característica muy importante: son insolubles en agua. Entonces, ¿cómo se transportan? Para moverse por el cuerpo, los lípidos viajan en partículas llamadas lipoproteínas, estructuras esféricas compuestas de lípidos y proteínas. Existen varios tipos de lipoproteínas, por ejemplo, kilomicrones, VLDL, IDL, LDL y HDL. Estas se clasifican de acuerdo a su densidad. Las más grandes son las menos densas y por ende con mayor contenido en lípidos. Los kilomicrones son las lipoproteínas más grandes y por ende las menos densas. Estas contienen colesterol, vitaminas liposolubles y, por supuesto, los triacilgliceroles dietéticos. Tiene origen en el intestino y su función es transportar lípidos exógenos del intestino al hígado y a otros tejidos. Para el metabolismo de los kilomicrones tenemos que primero ingresan los lípidos de la dieta al intestino para posteriormente unirse a ApoB48 y así formar el kilomicrón naciente. Posteriormente, este se libera a la sangre para formar la transferencia de apolipoproteínas ApoC2 y E
desde HDL al kilomicrón, formando el kilomicrón maduro. Luego se genera una acción de la lipoproteína lipasa capilar sobre el kilomicrón que teníamos maduro, generando liberación de ácidos grasos y glicerols. Posteriormente se realiza la formación del kilomicrón remanente captado por el hígado, y de esta manera es como se lleva desde el intestino hasta el hígado. Ahora tenemos las lipoproteínas de baja intensidad, también conocidas como las VLDL. Estas tienen como objetivo transportar lípidos endógenos, como los triglicéridos y el colesterol, del hígado a la periferia. Estos en su mayoría tienen triglicéridos y están compuestos por fosfolípidos, ácidos grasos y apoliproteínas como la ApoB100, la ApoE y la ApoC2. También tenemos la IDL, que esta tiene una intensidad intermedia y tiene la función de transportar colesterol y triglicéridos, esto sí, en la misma cantidad, en la misma porción, y están compuestos por las apoliproteínas ApoB100 y ApoE. Y por último tenemos la LDL, que son conocidos como las lipoproteínas malas. Estas son de baja intensidad y tienen la función de transportar el colesterol desde el hígado hasta los tejidos periféricos, y como apoliproteína únicamente cuentan con la ApoB100. Como ya mencioné, la VLDL se transporta desde el hígado hacia los tejidos. En el hígado ocurre primero su formación. Esto se produce principalmente por lipogénesis, el cual es un proceso estimulado por insulina, en el que el exceso de glucosa se convierte en ácidos grasos, los cuales se esterifican a glicerol para formar trigliceroles. Estos son empaquetados con colesterol, fosfolípidos y proteínas para formar VLDL. En el hígado se va a generar la ApoB100, la cual se va a unir con la VLDL, que contiene colesterol y ácidos grasos. Este pasará a la circulación. Aquí entrará la HDL, la cual le cederá el ApoE y el ApoC2. Va a reaccionar con la lipoproteína lipasa, lo que generará que los triglicéridos se van a dividir en ácidos grasos y en glicerol. Los ácidos grasos se irán a los músculos o al adipocito, mientras que el glicerol regresará al hígado. Aquí se generará una lipoproteína resultante, que será la IDL, la cual tiene la misma cantidad en colesterol y en triglicéridos. La ApoC2 regresa a la HDL y la IDL se puede ir a varios tejidos, pero muy posiblemente regrese al hígado, ya que la ApoE sirve como ligando. En este se generará la LDL a través de la enzima lipasa hepática. La LDL sale del hígado transportando únicamente colesterol, que se usa para la esteroidogénesis, el cual sirve para los testículos, el ovario y las glándulas suprarrenales, pero también un exceso de este puede generar aterosclerosis, el cual es dañino para la salud. Es por eso que se conoce a esta lipoproteína como mala. La aterosclerosis es una enfermedad que se caracteriza por la acumulación de placa en las arterias. Esto provoca que se endurezcan y estrechen, generando bloqueo del flujo sanguíneo. La función principal de la lipoproteína de alta densidad HDL es transportar el exceso de colesterol obtenido de los tejidos periféricos al hígado. Las HDL también tienen otras funciones integrales en el transporte de lípidos, como el intercambio de proteínas y lípidos con kilomicrones y VLDL. Las partículas de HDL se pueden crear por varios mecanismos. Sin embargo, las HDL nacientes se crean principalmente del hígado y el intestino, como partículas relativamente pequeñas cuya cubierta, como la de otras lipoproteínas, contiene fosfolípidos, colesterol libre y una variedad de apoproteínas.
específicamente ApoA1, ApoA2, ApoC1, ApoC2. Niveles muy bajos de triacilgliceroles o ésteres de colesterol se encuentran en el núcleo hueco de esta versión temprana o naciente de HDL. Las HDL son las encargadas de transportar lípidos de los tejidos extrahepáticos hasta el hígado, recolectando el colesterol en exceso para excretarlo en forma de sales biliares. En el proceso de maduración, las partículas de HDL nacientes acumulan fosfolípidos y colesterol de las células que recubren los vasos sanguíneos. A medida que el núcleo hueco central del HDL naciente se llena progresivamente con ésteres de colesterol, el HDL adquiere una forma más globular para formar eventualmente la partícula HDL madura. Como se mencionó anteriormente, el HDL juega un papel clave en la maduración de tanto kilomicrones como de VLDL. Primero, HDL transfiere ApoE y ApoC2 a kilomicrones y a VLDL. El ApoC2 estimula la degradación de triacilgliceroles de kilomicrones y VLDL activando LPL. Después de la digestión de los kilomicrones y los triacilgliceroles de VLDL, ApoE y ApoC2 se transfieren de nuevo a HDL. Aterogénesis y su mecanismo. La aterogénesis es el proceso progresivo por el cual se forman placas ateromatosas en las arterias, lo que puede llevar a enfermedades cardiovasculares graves como infartos y accidentes cerebrovasculares. La aterogénesis se ve favorecida por una serie de factores de riesgo, entre ellos la hipercolesterolemia, el tabaquismo, la diabetes mellitus, la hipertensión y los antecedentes familiares. La placa ateromatosa es una acumulación de lípidos que se forman en las paredes de las arterias. Está compuesta de colesterol, grasa, células sanguíneas, calcio y otras sustancias de la sangre. Aunque el proceso comienza en el endotelio, su progresión afecta al resto de las capas de la pared vascular. Todo este fenómeno se compone de diferentes etapas: disfunción endotelial, reclutamiento de células inflamatorias, proliferación de células de músculo liso vascular con producción de matriz extracelular y formación de las cápsulas fibrosas y trombosis de la placa de ateroma. Lo primero que ocurre es la disfunción endotelial. Esta es el resultado de la activación anormal de las células endoteliales debido a los factores como niveles elevados de LDL colesterol, diabetes, tabaquismo e hipertensión, con formación de la placa ateromatosa. Ahora hablaremos del mecanismo que en la aterogénesis y cómo se da la información de la placa ateromatosa. Acumulación de lipoproteínas. Las lipoproteínas de baja intensidad, LDL, especialmente cuando están en exceso, se infiltran en la capa íntima de la arteria y se asocian con proteoglicanos, lo que prolonga su permanencia y aumenta su susceptibilidad a la oxidación, dando lugar a las LDL oxidadas, que son moléculas proinflamatorias que activan las células endoteliales y el sistema inmunológico. Glutamiento de leucocitos. La presencia de LDL-LOX activa el endotelio, promoviendo la expresión de moléculas de adhesión, lo que permite la adhesión y migración de monocitos y linfocitos T hacia la pared arterial. Migración de células inflamatorias. Factores quimiotácticos como MCP1 e interferón gamma atraen monocitos y linfocitos al sitio de la lesión, donde se diferencian en macrófagos. Activación de monocitos y formación de macrófagos. Los macrófagos expresan receptores scavenger que capturan las LDLOX, lo que inicia el proceso de acumulación lipídica en su interior. Formación de células espumosas y estría grasa. Los macrófagos sobrecargados de lípidos se convierten en células espumosas, las cuales, al morir, liberan su contenido lipídico y sustancias inflamatorias, formando la primera lesión aterosclerótica, la estría grasa. Migración y proliferación de las células del músculo liso. Las señales inflamatorias inducen la migración de células del músculo liso desde la capa media de la arteria hacia la capa íntima. Ahí se multiplican y producen matriz extracelular, contribuyendo a la progresión de la placa. Estabilización de la placa ateromatosa.
Las células del músculo liso proliferan y secretan colágeno y elastina, formando una cápsula fibrosa que cubre el núcleo lipídico, aislándolo de la sangre y estabilizando la placa. Ruptura de la placa y trombosis. Con el tiempo, la acumulación de las células espumosas, células musculares lisas y matriz extracelular generan una placa más grande y gruesa. A medida que la placa crece, pueden estrechar la arteria y reducir el flujo sanguíneo, afectando el suministro de oxígeno a los tejidos. Si la placa se vuelve inestable y su cápsula fibrosa se rompe, debido a la acción de metaloproteasas y la apoptosis de células del músculo liso, los componentes internos de la placa, como las LDL oxidadas y las células inflamatorias, entran en un contacto con la sangre, activando las plaquetas y promoviendo la formación de una trombo, coágulo sanguíneo. Si este trombo obstruye completamente la arteria, puede provocar un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular.